país ha sido en el orden, naturalmente, en el sector terciario de la economía y a nivel de la superestructura se ha hecho un país desigual. País desigual en el que unos cuantos acumulan mucho y la inmensa mayoría está en problemas, ¿no? Y eso se puede explicar porque Panamá es un país, no es un país pobre, tampoco un país rico industrializado, un país de ingresos muy importantes, pero que la mayoría de la población no tiene satisfechas las necesidades básicas. Entiéndase educación, salud, vivienda, agua potable, entiéndase salario, trabajo digno. Y obviamente este es parte de un problema que no se generó ni con la pandemia ni con la guerra que vive el mundo. La pandemia, cuando la cuantificamos en materia de lo que fue el Producto Interno Bruto y demás, comparado a los años anteriores, obviamente hubo una caída importante, pero esa caída importante, sustancialmente hablando, no representa lo que estructuralmente el país está viviendo. Significa esto que la pandemia sí impactó, pero no impactó más que lo que es la estructura económica del país. Fíjate, el 46% de la población económicamente activa, los que están aptos para trabajar, están en la informalidad, no por la pandemia. La pandemia pudo haber aumentado eso al 55%, etcétera. En materia de desempleo, antes de la pandemia ya se marcaban más de dos dígitos, con la pandemia ha sido constante esta situación, pero además, supongamos el año este en el que estamos, cuando en julio estalla el orden social del país, es por la desigualdad y el abuso en materia de los precios, por ejemplo, en combustible, que está muy sonado en estos momentos, y me permito hacer un paréntesis aquí para exigirle al gobierno cumplimiento de los acuerdos y además de eso, que se deje de sinvergüenzura. Ahora están sacando en comunicados oficiales supuestas cuotas cuando no se negoció por cuotas el subsidio. Y entonces lo que hay aquí es un incumplimiento y el pueblo tiene que tenerlo claro y tiene que prepararse porque tiene que seguir luchando por construir un mejor país. Y regresando al tema de los precios, el precio exorbitante en el combustible, en la energía eléctrica, los precios en materia de alimentos, medicamentos, todos estos abusos que hay por parte de los empresarios, que como ya hemos dicho, no es que le estamos diciendo que no gane, lo que le estamos diciendo es que no nos roben, que es distinto, porque esos precios de esa forma son realmente precios inaceptables, lo cual hay que regular y reglamentar, es lo que hemos propuesto. Pero además, los empresarios y su gobierno decidieron robarse la segunda fase del diálogo, donde se iban a discutir los problemas de fondo. Es decir, si se tomó una medida parcial con el tema del combustible, la fase que venía para seguir discutiendo el problema de combustible es ver la estructura montada, cómo se especula con los precios y cómo se fijan precios justos para que la población consuma combustible a precios justos, que hayan ganancias razonables y que no haya el abuso que tenemos. En materia de alimentos, si se pactaron 70 productos que no, el gobierno no cumplió con ellos, pero que reducían sus precios en casi un 28%. Bueno, ¿cómo se discute el resto de la canasta básica de alimentos y cómo se fijan los precios reales? De nuevo, la misma regla de oro. Ganancias razonables, precio justo para el consumidor. Y así pues, hablar de la energía eléctrica, hablar de los medicamentos, etcétera. Esos son los grandes problemas de fondo del país que no lo resuelve o no lo genera la pandemia y tampoco lo genera la guerra. La guerra, mira, incluso con todo y guerra, el combustible ha venido bajando el precio del barril de combustible, pero aquí los precios siguen incrementándose en Panamá. Es decir, los empresarios lo que hicieron fue castigar al pueblo panameño porque salió a luchar exigiendo bajar los precios y ellos lo que hicieron fue seguirlos subiendo. Y eso es solo así porque el gobierno se los permite, porque el gobierno es de los empresarios, quienes los ponen en el solio presidencial, en la Asamblea de Diputados o en la Corte Suprema de Justicia, a pesar que es con los votos, los poderes del Estado están en función de los intereses de los grandes gamonales del país. Cuente usted lo que está ocurriendo con Minera Panamá, que es otro gran robo al pueblo panameño, con un contrato leonino declarado inconstitucional y la empresa está extrayendo material sin orden y ley. Es decir, todo esto muestra el país que tenemos
muestra la forma en que se hacen las cosas en Panamá, todo en perjuicio del interés del Estado, de la nación y en perjuicio de la mayoría del pueblo panameño. Esa es la realidad que estamos viviendo. Claro, don Méndez, antes de entrar quizás en el tema de las mesas, porque algo que quizás no se ha escuchado mucho ha sido el diálogo por la Caja de Seguro Social, que no sabemos en dónde ha quedado. Creo que el mismo destino está sufriendo la Mesa Única por el Diálogo Nacional después de las protestas, que no sabemos si va a haber fase 2 pese a la intención que ha mostrado la Universidad de Panamá de intervenir como mediador. Pero usted mencionaba, yo quiero aterrizar un poquito en el tema del desempleo, porque creo que esto es algo que preocupa tanto a la empresa privada como al sector de los trabajadores, porque lo que estamos viendo es un aumento en la informalidad en medio también de una un creciente porcentaje de la pobreza en nuestro país, en parte pues también por el impacto que ocasionó la pandemia, muchas personas quedaron desempleadas. ¿En qué punto pudiéramos decir ahí, digamos, ese interés mutuo, tanto de los trabajadores como de la empresa, que ambos quieren que haya empleo, pero cuál es el rol que debería estar jugando el gobierno en lugar de estar engrosando la planilla, que no va a poder reducir el porcentaje de emplanillados, frente pues a lo que realmente se necesita, que haya más trabajo y menos informalidad? Bueno, fíjate, ya te decía el tema de la informalidad por el problema estructural con el que se desarrolla el capitalismo en el país. Es decir, el capitalismo en el país se desarrolló en el sector terciario de la economía, que es servicio-comercio. Eso tiene un techo. ¿Qué requerimos para generar empleo? Desarrollar los sectores primarios y secundarios. ¿Qué son los sectores primarios y secundarios de la economía? El agro, con todo su desarrollo agroindustrial, que es el procesamiento de los alimentos, eso es necesario, pero además la industria, que es el sector secundario de la economía. Es decir, en un país, por ejemplo, que cuenta con un canal, ¿cuántos astilleros tenemos para reparar barcos, etcétera? Requerimos desarrollar industria. Pero el poder económico, que se ha sentido cómodo con la forma de explotación capitalista que desarrolla en el país, realmente no está interesado en que en que esas cosas puedan cambiar, porque ellos están en una zona de confort, zona de confort que les permite poder acumular en la forma que están acumulando. 115 ultramillonarios se reparten, bueno, ya todos sabemos, miles de millones, y ellos piensan que esa es la lógica con la que se debe desarrollar el país. De nuevo, se produce el proyecto minero el que tanto se ha cuestionado últimamente, y en realidad hay un contrato en el que la empresa no paga ningún impuesto, en el que se hizo un estado dentro de otro estado, y de lo que se sustraen materiales ahí, el 98% es para Minera Panamá, es decir, para la empresa Fins Quantum, con su filial Minera Panamá, y el 2% para Panamá, para el pueblo panameño. Cuando usted analiza algo como este contrato y dice, pero ¿a quién se le ocurre hacer una semejante estupidez como esta? Entonces usted busca los nombres de quienes aprobaron, quienes se beneficiaron, cómo se relacionan las familias, voy a mencionar un apellido, los Boy, etcétera, qué parentesco tenía con quien estaba gobernando en el 95, y usted empieza a indagar y a investigar esto, se da cuenta que el país está siendo saqueado por los grupos de poder. Entonces, para generar empleo requerimos desarrollo del sector primario de la economía, del sector secundario de la economía, que el sector terciario siga haciendo lo que aporta, Ahora, de manera tal que claro. requerimos un plan nacional de desarrollo que nos lleve en otra dirección distinta a la actual. Pero, don Saúl, tengo que preguntarle, porque en este sentido estamos hablando de que la minería forma parte del sector primario. Entonces, ¿cómo debería desarrollarse este tipo de actividades en otros sectores a los habituales que conocemos, que son los servicios, la logística, que es casi el 70% de la economía nacional, sin que haya este tipo de situaciones que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de la minería? Fíjate, el país requiere no una minería, ojo, el país requiere un plan nacional de desarrollo. Y dentro de ese plan nacional de desarrollo debemos discutir qué hacemos con los recursos naturales, los recursos minerales, los recursos que el Estado tiene para satisfacer las necesidades básicas de la población. Lo que no puede ocurrir es que el bien común, los bienes comunes, que es de todo el pueblo panameño, queden en manos de grupos como el de Fis Quantum o Minera Panamá, para que ellos hagan millones de millones y el país cargue con
la desgracia ambiental que han generado y además el país cargue con todo lo que ellos dejan de pagar. Eso no puede ser. Por eso es que yo creo que este problema no se puede ver de forma particular, sino de forma integral. Si lo entendemos de forma integral, entonces hablamos de que si tomáramos la decisión de explotar nosotros un yacimiento minero, eso debería estar discutido en función del interés de la nación panameña y del interés del pueblo panameño. En Minera Panamá se van a extraer 72 mil millones de dólares. Eso es lo que se calculó como estudio. De esos 72 mil millones de dólares, si lo estuviera explotando el Estado y estuviese en una sociedad con una empresa dedicada a la materia, que por ejemplo tuviera 50-50 en materia de los recursos extraídos, pues usted dice hay posibilidad de que el país se beneficie de esto. Pero usted no agarra su recurso y se lo entrega a una empresa para que se lo lleven ellos, para que un grupo selecto se quede con ellos y naturalmente pues el resto solo escucha hablar de millones y decenas de millones. Entonces yo creo que es un problema más allá de verlo particularmente. Y este tema minero es un tema interesante de discutir, porque este país no se puede convertir en un hueco minero, como han pretendido también, según el mapa minero que tienen diseñado. Así que Sí. requerimos, de nuevo, el país requiere, los panameños necesitamos discutir el modelo de país que queremos, discutir qué queremos hacer entre todos y no dejar esto en manos de unos cuantos que son los que se están beneficiando. Ahora, en ese sentido, de la discusión de país, que no es un tema nuevo en Panamá, algo que pasa es que se dan los resultados de este plan de diálogo por Panamá, no el plan, sino el pacto del Bicentenario. Se dan los resultados, se presenta con bombo y platillo, inmediatamente no pasó ni el mes y estalla el país. Entonces, estamos hablando de que se han buscado los mecanismos para poder llegar a discutir cómo queremos Panamá. No han resultado. ¿Por qué no están resultando esos diálogos? ¿Por qué no están resultando esos planes que se intentan para hacer que Panamá pueda progresar? Fíjate, yo creo que es muy buena esa pregunta. En primera instancia, esos diálogos a los que tú te refieres, que se han convertido en una especie de carnaval de cada año, son diálogos manipulados, como lo hemos dicho nosotros con anterioridad, los diálogos de yo con yo, que lo que perseguía en determinado momento era que se le aprobara la agenda al grupo de poder económico que estaba dirigiendo el Estado, a través de la representación de los partidos políticos, quienes estaban en la presidencia, asamblea, etcétera. Pero no son diálogos de cara al pueblo. La diferencia, la comparación de un diálogo real, como lo fue el de julio, conquistado en las calles, donde el gobierno se vio obligado a sentarse, donde se pudo transmitir en vivo esa discusión, donde el pueblo pudo accesar la información que le es negada, generalmente por los medios de comunicación masivos, en términos generales, sin entrar a especificar cuáles, aunque las grandes corporaciones son las que se encargan de ello, de que no le llegue información a la gente. Eso es un diálogo real, un diálogo de cara al pueblo, un diálogo en el que se desvelaron la situación, se hizo un diagnóstico y se hizo propuesta de cómo corregirla. Y el gobierno se vio obligado a aceptar parte de esa propuesta. El sector empresarial se opuso, saboteó y hoy tiene secuestrado ese diálogo. Pero cuando el pueblo es capaz de poder levantarse en sus pies y poner orden, que es lo que nosotros hemos estado apostando hace muchos años, a que este pueblo conquiste un mejor país porque las élites no se lo van a regalar ni a dar, entonces así se transforma un diálogo real. Ahora, se han robado el diálogo, los empresarios se han opuesto al mismo, porque ahora tocaba la parte de discutir la raíz del problema. Bajamos el combustible a 3.25, sí se podía, ajá. Entonces, el subsidio que se está dando lo están sacando de los impuestos, correcto, eso se va a parar, porque esos impuestos los necesitamos para otras necesidades. Fijemos un precio justo para la empresa para que pueda seguir haciendo su negocio y para que le venda combustible a precio justo a la población. La raíz del problema. Pero como no quieren discutir la raíz del problema, entonces lo que hace la empresa privada es sabotear y su gobierno, entonces dice yo no voy a ir a ningún diálogo porque ellos no tienen interés realmente en resolver los problemas de la población. Así que debemos diferenciar cuando hay diálogos reales a la pantomima de diálogo, como tú indicas,
diálogo centenario, que solo la cena con los empresarios fue de caviar y demás, de miles de dólares, se vende con bombo y platillo supuestos acuerdos de recámara que no representan la voluntad popular y que la voluntad popular se hizo expresar en las calles. Eh, un mes después de que se anunció este diálogo bicentenario. Requerimos, reitero, y esto creo que es importante, que nuestro pueblo pueda tener certeza de que el país puede cambiar, y el país puede cambiar si el pueblo toma acción como tomó en julio, de manera tal de buscar salidas reales a su problema y tratar de hacer un país que realmente la vida digna le llegue a todos, un país más justo, más equitativo, un país en el que las condiciones base de la vida estén garantizadas y que podamos entre todos seguir empujando el país hacia adelante, que es lo que se requiere, pero no se puede seguir empujando el país hacia adelante cuando un pequeño grupo acumula todo y el resto está acumulando grandes problemas. Así que hay que buscar una nueva forma y esa forma, a nuestro entender, son formas que deben discutir un nuevo modelo económico, debe discutirse un plan nacional de desarrollo y debe tratarse de construir un país con equidad. Nosotros hemos hablado de una constituyente originaria autoconvocada, en el que se dicten nuevas reglas del juego, de manera tal de romper con todos los esquemas de corrupción, de maleantería, de robo del erario público y que hay plena impunidad. Entonces, es necesario ese nuevo Panamá que todos anhelamos. Por último, don Méndez, le queda un año en pleno y algunos meses a la administración en curso, y todos sabemos pues que el año que viene, 2023, destinará mucho de los esfuerzos, sobre todo los partidos políticos, a las campañas. ¿Qué va a pasar entre tanto con estos diálogos que son importantes? Estamos hablando de lo que mencionamos, de esta mesa que no ha pasado su segunda fase, diálogo de la Caja de Seguro Social. Entendemos que tiene que haber diálogo y entendemos que tiene que haber la búsqueda de un acuerdo nacional para poder alcanzar ciertos objetivos, pero ¿qué va a pasar en este año que le queda cortizo y unos meses? Fíjese, Cortizo va a terminar su periodo, que es lo que va a ocurrir. El pueblo no tiene una opción todavía clara, que sea una opción popular, es decir, capaz de poder cambiar la situación. Sí, lo que se presenta como supuesta solución son los que ya han gobernado, naturalmente, y hay quienes, tratando de disfrazarse de candidatos por libre postulación, representan también los mismos intereses. En el caso de los sectores populares, hemos lanzado la campaña de Maribel Gordón. Estamos recolectando la firma, esperamos con nuestro esfuerzo poder llevar esa candidatura, pero requerimos combinar todas las formas de lucha. Una cosa es lo que los políticos tradicionales están pensando que va a ocurrir y otra cosa es la que el pueblo que está sufriendo está pensando que debe ocurrir. Entonces son dos polos distintos de ver la vida y son dos polos distintos de atender los problemas. Fíjate, con este problema de combustible, con esta irregularidad con que el gobierno se está moviendo este mes de diciembre con materia de combustible, realmente el 15 de enero, 18 más tardar, el decreto que prorrogó se elimina. ¿Qué pasa de ahí hacia adelante? Todos los famosos formas de subsidio que se están dando se están eliminando, pero la realidad del pueblo sigue siendo una realidad dura. Entonces, bueno, yo pienso que puede haber claramente un nuevo levantamiento popular si la gente no ve cómo materializar su vida. Yo creo que ahí es donde está la discusión de fondo, cómo hacemos un país más justo para todos. Y naturalmente, ni Cortizo, ni su gobierno, ni quienes están en la asamblea, todos los partidos que están allí, los pseudos independientes, y quienes se proponen como salida, no son salidas, son más de lo mismo. Pero el pueblo viene construyendo poco a poco su salida y en esa salida encontrará finalmente su total liberación social y el planteamiento de reconstrucción nacional. Así que yo creo que hay mucho en juego en estos momentos. Nosotros esperamos que en realidad con la fuerza popular se puedan encontrar mejores días y solo a través de la organización, la concientización y la lucha del pueblo podremos ver materializado el Panamá que todos anhelamos, porque esto no es un sueño como algunos quieren hacer ver, esto es una realidad que la gente no materializa
y que la lucha va a tener que abrir los cauces para materializarlo. Y creo que por ahí debemos estar moviéndonos en función de esta situación. El gobierno va a terminar cada vez más débil, obviamente, un gobierno incapaz, como se ha mostrado, un gobierno que ha tratado de manipular la situación, pero que en realidad la cotidianidad de la mayoría de la población sabe que la situación es compleja y que no mejora. Y no va a mejorar porque no se está legislando para la mayoría, se está legislando para los mismos grupos de poder económico. Ya por último, ¿se ventila algún tipo de alianza? ¿Están considerando algún tipo de alianza luego pues de esta presentación de la candidatura independiente por parte de la profesora Gordón? Pues al no poder haber alcanzado el tema del partido político, ya están considerando algo al respecto. ¿Cómo es la estrategia que están buscando para poder tener más fuerza en el 2024? En esta primera etapa es materializar la candidatura. Recordemos que ahora ya es precandidata, así que estamos trabajando por garantizar uno de los 3 escaños que son los que van a permitir la candidatura. Y luego entonces sí se está conversando con algunos sectores, incluso con algunos reales, libre postulación, que han pedido conversar, con organizaciones se está conversando, etcétera, se está abriendo el marco para conversar con distintos sectores de esta candidatura. Pero la primera etapa es consolidar, lograr uno de los 3 escaños, y en eso va a estar los esfuerzos hasta julio de este año. Y paralelamente se está buscando la posibilidad de estas alianzas con gente que realmente está interesada en querer cambiar el status quo. Creo que eso es fundamental. La gente que está interesada en cambiar el status quo actual, que es lo que está en términos generales agobiando a la mayoría del pueblo panameño. Don Saúl Méndez, el secretario general del Suntrax, gracias por acompañarnos aquí en Menú Ejecutivo para hacer este balance un poco breve, ¿no? 25 minutos no alcanzan para hablar de todo lo que se pudo desarrollar en este 2022 desde el sector pues de los trabajadores en Panamá, muy importantes sus apreciaciones y sin más, pues deseándole un excelente 2023. Me permito robarte unos segundos para desearle a la población panameña, a ti, una feliz fiesta de fin de año dentro de lo posible, ¿eh? Dentro de lo posible, la situación es bien compleja, pero que esperamos que en el seno de la familia podamos reflexionar sobre la situación que nos agobia y ver cómo podemos entre todos ayudar a cambiarla. Eso es fundamental. Felices fiestas a todos y esperamos pues que el próximo año sea mejor, pero solo va a ser mejor si nosotros lo conquistamos mejor. Saludos y gracias por la oportunidad.